Un desconocido me salvó de un accidente hace 10 años, y esta semana descubrí que fue la misma persona que ahora necesita mi ayuda desesperadamente. Aquella noche, cuando mi mundo se derrumbó en un instante, jamás imaginé que el destino me devolvería a ese hombre de una manera tan inesperada y desgarradora. Si te gusta este tipo de historias llenas de emoción y misterio, te invito a suscribirte al canal y apoyarnos para seguir creando contenido que te atrape. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Hace una década, yo tenía 19 años, era una estudiante universitaria llena de sueños, pero también de inseguridades. Vivía en una ciudad pequeña, de esas donde todos se conocen, pero nadie se mete en los problemas de los demás. Era una noche fría de noviembre, y yo conducía de regreso a casa después de una larga jornada en la biblioteca. Estaba agotada, con los ojos pesados y la mente nublada por el estrés de los exámenes. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por las luces tenues de mi viejo auto, y la lluvia comenzaba a caer, fina pero insistente, haciendo que el parabrisas se empañara. No sé en qué momento pasó, pero de repente, las luces de un camión aparecieron frente a mí, como si hubieran surgido de la nada. El conductor, claramente fuera de control, zigzagueaba en mi carril. Mi corazón se detuvo. Intenté girar el volante, pero mis manos temblaban, y el tiempo parecía moverse en cámara lenta. Iba a chocar. Lo sabía. No había escapatoria. Pero entonces, un auto negro apareció de la nada, interponiéndose entre el camión y yo. El conductor del auto negro giró bruscamente, forzando al camión a salirse del camino. El estruendo del metal chocando contra el asfalto resonó en mis oídos, y mi auto patinó hasta detenerse a un lado de la carretera. Me quedé allí, con las manos aferradas al volante, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Miré por el retrovisor, esperando ver al conductor del auto negro salir, pero no había nadie. El camión estaba volcado a un lado, y el conductor, milagrosamente ileso, gritaba improperios mientras intentaba salir. Pero el auto negro estaba destrozado, con el frente hundido contra un árbol. Corrí hacia él, con las piernas temblando, gritando si alguien estaba bien. Cuando llegué, el conductor ya no estaba. La puerta del conductor estaba abierta, y solo había un rastro de sangre en el volante. No había nadie. Ni un alma. Busqué alrededor, en la oscuridad, bajo la lluvia, pero no encontré nada. Solo el eco de mi propia respiración y el sonido de las sirenas que empezaban a acercarse. La policía llegó minutos después. Me interrogaron, pero no tenía respuestas. No sabía quién era ese hombre, ni por qué había arriesgado su vida para salvarme. El auto negro estaba registrado a nombre de una empresa que, según los oficiales, no existía. Era como si el conductor hubiera sido un fantasma. Durante semanas, no pude dormir. La culpa me carcomía. ¿Quién era él? ¿Estaba herido? ¿Por qué desapareció? Intenté buscarlo, pero no había pistas. Nadie en el pueblo sabía nada, y la historia se convirtió en una especie de leyenda local. La chica que fue salvada por un desconocido que se desvaneció en la noche. Pasaron los años, y aunque nunca olvidé esa noche, la vida siguió. Me gradué, conseguí un trabajo como trabajadora social en una ciudad más grande, y traté de dejar atrás los fantasmas del pasado. Pero algo en mí siempre sintió que esa deuda con aquel desconocido seguía pendiente. Cada vez que pasaba por una carretera oscura, miraba de reojo, como si esperara verlo aparecer de nuevo. Nunca lo hice. Hasta hace una semana. Estaba revisando los casos nuevos en mi trabajo, archivos de personas que necesitaban ayuda urgente, familias desplazadas, personas en situación de calle, casos de emergencia médica. Uno de los expedientes me llamó la atención. Era un hombre, de unos 40 años, sin hogar, ingresado en el hospital con heridas graves tras un altercado en la calle. No tenía identificación, solo un apodo que usaba en el albergue, Sombra. Algo en ese nombre me hizo estremecer. No sé por qué, pero sentí una conexión inmediata, como si mi instinto supiera algo que mi mente aún no entendía. Fui al hospital esa misma tarde. Cuando entré a la habitación, lo vi, un hombre demacrado, con el rostro marcado por cicatrices viejas y nuevas, los ojos hundidos pero con un brillo que parecía guardar 1000 historias. Estaba conectado a máquinas, con vendajes cubriendo gran parte de su cuerpo. Me presenté, intentando mantener la compostura, pero algo en su mirada me hizo tambalear.
Era como si él también supiera algo que yo no. Le pregunté por su historia, por quién era, pero él solo sonrió débilmente y dijo, no soy nadie importante. Solo alguien que ha estado en el lugar equivocado muchas veces. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que lo conocía. Esa noche, revisé su expediente con más detalle. No había mucho, un historial de ingresos hospitalarios por heridas, menciones de haber vivido en las calles durante años, y una nota extraña de un trabajador social anterior que decía que el hombre parecía evitar cualquier pregunta sobre su pasado. Pero lo que me detuvo en seco fue una foto borrosa en el archivo, tomada en un albergue hace un par de años. En la imagen, él llevaba una chaqueta negra, vieja y desgastada, pero con un detalle que me heló la sangre, un llavero colgando de su cinturón, con un símbolo que reconocí al instante. Era el mismo símbolo que había visto en el tablero del auto negro aquella noche, hace 10 años. Mi mente se disparó. ¿Era posible? ¿Era él? Las preguntas me ahogaban, pero también había algo más. El expediente mencionaba que Sombra estaba en peligro. No solo por sus heridas, sino porque alguien lo estaba buscando. Alguien que, según los rumores en el albergue, no tenía buenas intenciones. Me di cuenta de que no solo estaba frente al hombre que quizás me había salvado la vida, sino que ahora él era el que necesitaba ayuda. Y no tenía mucho tiempo. No podía dejarlo solo. No después de lo que había hecho por mí. Pero mientras planeaba cómo ayudarlo, una nota anónima llegó a mi escritorio al día siguiente. Solo decía, no te metas en esto. Hay cosas que no entenderías. Mi corazón se aceleró. ¿Quién sabía que yo estaba investigando? ¿Y por qué querían que me detuviera? Decidí ignorar la nota. No podía dejar que el miedo me detuviera, no cuando sentía que estaba tan cerca de descubrir la verdad sobre Sombra. Había algo en él, en su mirada, en la forma en que esquivaba mis preguntas, que me hacía sentir que este no era solo un caso más. Era personal. Me había salvado la vida, y ahora él estaba en peligro. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero cada minuto que pasaba sentía que el reloj corría en nuestra contra. Esa noche, después de salir del hospital, me quedé revisando el expediente de Sombra en mi pequeño apartamento. Las luces parpadeaban por un problema eléctrico que nunca había tenido tiempo de arreglar, y el silencio de la ciudad me ponía los nervios de punta. Hojeé cada página, buscando cualquier pista que me diera una idea de quién era realmente este hombre. Encontré menciones de ingresos hospitalarios anteriores, todos por heridas que parecían no tener explicación clara, cortes, contusiones, una fractura en el brazo que nunca sanó bien. Pero lo que más me llamó la atención fue un comentario de un médico en un informe de hace 3 años. Paciente menciona sueños recurrentes sobre un accidente automovilístico. Se niega a dar detalles. Posible trauma no tratado. Me detuve en seco. ¿Un accidente automovilístico? Mi mente volvió a esa noche de hace 10 años, al auto negro destrozado, al rastro de sangre en el volante. ¿Era posible que Sombra hubiera estado soñando con el mismo accidente que yo no podía olvidar? Pero, si era él, ¿por qué nunca intentó contactarme? ¿Por qué desapareció? Y, más importante, ¿por qué estaba ahora en las calles, viviendo como si no tuviera nada ni a nadie? Decidí que necesitaba hablar con él de nuevo, pero esta vez no como trabajadora social. Quería respuestas. Al día siguiente, llegué al hospital temprano, con el expediente bajo el brazo y un nudo en el estómago. Cuando entré a su habitación, lo encontré despierto, mirando por la ventana con esa expresión distante que ya empezaba a reconocer. Me senté a su lado y, sin rodeos, le dije, sé que no me estás contando todo. Y creo que tú y yo tenemos una historia que conecta. Hace 10 años, alguien me salvó la vida en una carretera. Creo que fuiste tú. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Él no me miró, pero vi cómo sus manos se tensaron sobre la sábana. Finalmente, giró la cabeza lentamente y me clavó la mirada. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz tembló, y sus ojos decían algo completamente diferente. Intenté presionar, contándole detalles de aquella noche, el camión, el auto negro, el llavero con el símbolo. Cada palabra parecía golpearlo como un martillo, pero se mantuvo firme, negándolo todo. Estás confundida. Yo no soy nadie. Solo un tipo que terminó en el lugar equivocado, como siempre. Frustrada, saqué la foto del expediente, la que mostraba el llavero, y la puse frente a él. Esto no es una coincidencia.
Ese símbolo estaba en el auto que me salvó. ¿Por qué lo tienes tú? ¿Quién eres realmente? Él apartó la mirada, y por un segundo pensé que iba a romperse, que iba a confesar. Pero en lugar de eso, se inclinó hacia mí y, en un susurro apenas audible, dijo: si sigues buscando, vas a meterte en algo de lo que no vas a salir. Déjalo ir. Sus palabras me helaron la sangre. No era solo una advertencia, había miedo en su voz, pero no por él. Era como si estuviera tratando de protegerme, otra vez. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró para cambiarle el suero, y la conversación se cortó. Salí de la habitación con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza: Sombra sabía más de lo que decía, y alguien, o algo, lo tenía acorralado. Esa misma tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería cerca del hospital, noté algo extraño. Un hombre, sentado en una mesa al fondo, no me quitaba los ojos de encima. No era un cliente habitual, y su mirada no era casual. Llevaba una chamarra oscura, y aunque intentaba parecer despreocupado, hojeando un periódico, cada pocos segundos sus ojos se clavaban en mí. Mi instinto me dijo que no era una coincidencia. Pagué mi cuenta rápidamente y salí, pero cuando miré por el rabillo del ojo, vi que él también se levantaba y comenzaba a seguirme. Caminé más rápido, con el corazón en la garganta, zigzagueando por las calles para despistarlo. No sabía si estaba siendo paranoica, pero la nota anónima y las palabras de Sombra resonaban en mi cabeza. Finalmente, logré meterme en una tienda concurrida y esperé hasta estar segura de que lo había perdido. Cuando volví a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero mi escritorio estaba revuelto, y el expediente de Sombra, que había dejado sobre la mesa, ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Alguien sabía que estaba investigando, y ahora habían entrado a mi casa. Llamé a la policía, pero no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Me sugirieron cambiar la cerradura y estar atenta. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando la puerta como si esperara que alguien la derribara. Pero lo que más me atormentaba no era el miedo por mí, sino la certeza de que Sombra estaba en un peligro mucho mayor del que imaginaba. Y yo, sin quererlo, me había metido de lleno en su tormenta. Al día siguiente, volví al hospital con un plan. Si Sombra no iba a hablar, encontraría respuestas de otra manera. Empecé a contactar a los trabajadores sociales que habían trabajado con él antes, a los médicos que lo habían atendido, incluso a las personas del albergue donde solía quedarse. Cada conversación era un rompecabezas incompleto, pero poco a poco empecé a armar una imagen. Sombra no siempre había sido un hombre sin hogar. Hace años, había sido alguien con una vida, un trabajo, tal vez una familia. Pero algo lo había roto, algo que lo llevó a desaparecer, a borrar su pasado. Y, según una trabajadora del albergue, había rumores de que estaba huyendo de algo, o de alguien, que no lo dejaba en paz. Mientras más investigaba, más sentía que estaba tocando un nervio. Recibí otra nota, esta vez deslizada bajo la puerta de mi oficina. Por tu bien. Pero ya no podía parar. Sombra me había salvado una vez, y ahora era mi turno. Lo que no esperaba era que mi próxima visita al hospital me pondría cara a cara con una verdad que cambiaría todo. No podía sacarme de la cabeza las notas anónimas ni la sensación de que alguien me vigilaba. Cada sombra en la calle, cada ruido en mi apartamento, me ponía al borde del colapso. Pero no iba a rendirme. Sombra, o quien fuera ese hombre, había arriesgado todo por mí hace 10 años, y ahora estaba en una cama de hospital, débil, herido, y claramente huyendo de algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Decidí que, si quería respuestas, tenía que ser más astuta, más cuidadosa. No podía seguir actuando como si esto fuera solo un caso más. Esa mañana, antes de ir al hospital, hice algo que nunca pensé que haría. Compré un teléfono desechable y empecé a hacer llamadas anónimas a los contactos que había recopilado. Hablé con un viejo trabajador del albergue que recordaba a Sombra de sus primeros días allí. Su voz era áspera, cansada, como si cargar con los secretos de otros lo hubiera desgastado. Ese tipo siempre fue un misterio, me dijo. Llegó hace unos 7 años, sin nada más que la ropa puesta y ese llavero que siempre llevaba. Nunca hablaba de su pasado, pero una vez, después de un par de tragos, mencionó algo sobre pagar una deuda. Dijo que había hecho algo que no podía deshacer,
y que por eso nunca podía quedarse en un lugar por mucho tiempo. ¿Dijo qué fue lo que hizo? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre suspiró al otro lado de la línea. No, pero parecía, no sé, como si cargara un peso enorme. Una noche, lo escuché murmurar algo sobre un accidente, sobre alguien que no debería haber sobrevivido. Pero cuando le pregunté, se cerró por completo. Después de eso, empezó a evitarme. Colgué con el corazón acelerado. ¿Estaba hablando de mí? ¿Del accidente de hace 10 años? Cada pista parecía confirmar que Sombra era el hombre del auto negro, pero aún no entendía por qué había desaparecido, por qué vivía como un fantasma, ni quién lo perseguía ahora. Decidí que necesitaba verlo otra vez, pero esta vez no iba a dejar que esquivara mis preguntas. Cuando llegué al hospital, algo estaba mal. El ambiente se sentía pesado, como si todos los empleados estuvieran en alerta. Una enfermera me interceptó antes de que pudiera entrar a la habitación de Sombra. No puedes pasar ahora, dijo, con una expresión que mezclaba nerviosismo y compasión. Hubo un incidente anoche. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó? ¿Está bien? La enfermera dudó antes de responder. Alguien intentó entrar a su habitación a medianoche. No sabemos quién, pero el guardia de seguridad lo ahuyentó. El paciente está alterado. No quiere hablar con nadie. No me importó. Insistí hasta que me dejaron pasar, aunque solo por unos minutos. Cuando entré, Sombra estaba sentado en la cama, con los ojos fijos en la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Su rostro estaba más pálido de lo normal, y las ojeras bajo sus ojos parecían más profundas. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. Sé que no quieres hablar, le dije, pero alguien intentó hacerte daño anoche. Y creo que es la misma persona que me está siguiendo a mí. Necesito saber qué está pasando. No puedo ayudarte si no me dices la verdad. Por primera vez, vi algo romperse en él. Sus hombros se hundieron, y dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera soltando una carga que había llevado por años. No deberías estar aquí, murmuró. No deberías estar metida en esto. Todo lo que toco se destruye. Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló cuando le dije, tú me salvaste hace 10 años. Lo sé. Y no voy a dejar que te pase nada ahora. Pero necesito que confíes en mí. Él me miró, y por un instante, pensé que iba a contármelo todo. Pero entonces, sus ojos se desviaron hacia la ventana, y su expresión cambió. Era miedo, puro y crudo. No es tan simple, dijo. Hay cosas que no puedes entender. Gente que no se detiene. Si sigues cavando, te van a encontrar. Y no quiero otra muerte en mi conciencia. Antes de que pudiera responder, una alarma sonó en el pasillo. Voces, pasos rápidos, el sonido de alguien gritando órdenes. Sombra se tensó, y yo supe que algo estaba muy mal. Salí al pasillo y vi a 2 guardias corriendo hacia la entrada del hospital. Una de las enfermeras me agarró del brazo. Tienes que irte. Ahora. Hay alguien en el estacionamiento, y no sabemos qué quiere, pero está preguntando por el paciente de la 312. La habitación de Sombra. Mi mente se disparó. ¿Era el hombre de la cafetería? ¿El que había entrado a mi apartamento? No tuve tiempo de pensar. Corrí de vuelta a la habitación de Sombra, pero cuando llegué, él ya no estaba. La cama estaba vacía, las sábanas tiradas en el suelo, y la ventana estaba abierta de par en par. El pánico me consumió. ¿Cómo podía haberse ido en su estado? Estaba herido, débil, conectado a máquinas apenas unas horas antes. Revisé el cuarto, buscando alguna pista, y encontré algo debajo de la almohada, un pedazo de papel arrugado con una dirección escrita a mano y una sola palabra: corre. Mi corazón se detuvo. No sabía si la nota era para mí o si él la había dejado para sí mismo, pero no había tiempo para dudar. Guardé el papel y salí del hospital, esquivando a las enfermeras y los guardias que ahora corrían en todas direcciones. Fui directo a la dirección que estaba en la nota. Era un viejo motel en las afueras de la ciudad, de esos que parecen sacados de una película de terror, con luces de neón parpadeando y un estacionamiento lleno de autos oxidados. No sabía qué esperar, pero algo me decía que Sombra estaría allí, o al menos alguna respuesta. Cuando llegué, el recepcionista, un hombre mayor con cara de no querer problemas, me miró con desconfianza. Le pregunté si había visto a alguien que coincidiera con la descripción de Sombra.
Negó con la cabeza, pero cuando le mostré un billete, señaló una habitación al final del pasillo. No sé quién es, pero alguien entró ahí hace una hora. No pregunté nada. No quiero saber. Con el corazón en la garganta, caminé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta, y el olor a humedad y cigarrillo viejo me golpeó de inmediato. Entré lentamente, esperando encontrar a Sombra, pero lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba patas arriba, muebles volcados, una lámpara rota, y en la pared, escrito con marcador rojo, un mensaje que decía: no puedes escapar para siempre. Pero Sombra no estaba. En el suelo, cerca de la cama, encontré algo que me hizo retroceder, el llavero con el símbolo, idéntico al que había visto hace 10 años. Lo tomé con manos temblorosas, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, pero también con el temor de que, al hacerlo, no habría vuelta atrás. El llavero en mi mano parecía quemarme la piel. Ese símbolo, un círculo atravesado por una línea torcida, era como un eco del pasado que me arrastraba de vuelta a aquella noche en la carretera. No había tiempo para procesarlo. Sombra se había esfumado otra vez, y el mensaje en la pared: no puedes escapar para siempre, resonaba como una amenaza que no solo iba dirigida a él, sino también a mí. Salí del motel con el corazón latiendo a mil, mirando a cada esquina, esperando que alguien saltara de las sombras. No podía volver a casa, no después de que alguien había entrado a mi apartamento. Pero tampoco podía dejar esto así. Había llegado demasiado lejos. Decidí hacer algo arriesgado. Usé el teléfono desechable para contactar a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en una oficina de registros públicos. Le pedí que investigara cualquier información sobre el símbolo del llavero o la empresa fantasma a la que estaba registrado el auto negro hace 10 años. Mientras esperaba su respuesta, me instalé en un café abierto toda la noche, lejos de mi apartamento, revisando cada detalle que había recopilado. Las notas anónimas, el hombre que me seguía, el intento de entrar a la habitación de Sombra, el mensaje en el motel, todo apuntaba a que Sombra estaba huyendo de algo mucho más grande que un simple enemigo personal. Pero, ¿qué? ¿Y por qué yo estaba ahora en el centro de esta tormenta? Mi amigo me llamó a las 3 de la mañana. Su voz estaba tensa, como si él también estuviera nervioso por lo que había encontrado. El símbolo que me describiste, dijo, pertenece a una organización que ya no existe oficialmente. Se llamaban los Custodios. Era una especie de grupo privado, una mezcla de seguridad contratada y algo más, turbio. Hace 15 años, fueron investigados por actividades ilegales, tráfico, extorsión, cosas peores. Pero antes de que pudieran desmantelarlos, desaparecieron. Todos los registros se borraron, y los pocos nombres que había en los archivos ya no existen. Es como si nunca hubieran estado. Hizo una pausa antes de añadir: y ese auto negro que mencionaste, estaba registrado a una de sus empresas fachada. Pero hay algo más. Encontré un informe policial de hace 10 años, sobre un accidente en la carretera donde tú estabas. Mencionan a un testigo que vio a un hombre herido salir del auto negro y correr hacia el bosque. Nunca lo encontraron. Mi mente dio un vuelco. Los Custodios. Sombra había estado involucrado con ellos, y de alguna manera, esa noche en la carretera, nuestras vidas se cruzaron por su causa. Pero, ¿por qué me salvó? ¿Y por qué seguía huyendo? Decidí que la única manera de encontrarlo era ir al único lugar donde podría estar, el albergue donde había pasado los últimos años. Era mi última esperanza. Llegué al albergue al amanecer. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de personas durmiendo en catres desvencijados. Hablé con una trabajadora que lo conocía bien. Sombra vino anoche, me dijo, mirando hacia los lados como si temiera que alguien la escuchara. Estaba mal, más herido de lo que lo vi nunca. Dijo que tenía que irse, que no podía quedarse en la ciudad. Pero antes de irse, me dio esto para alguien que viniera preguntando por él. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y me lo entregó. Dentro, había una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero clara. La carta decía: si estás leyendo esto, eres la chica de la carretera. No sé cómo me encontraste, pero lamento que te hayas metido en esto. Hace 10 años, yo era un hombre diferente, atrapado en un mundo que no entendía. Los Custodios me tenían atado, y salvarte fue mi forma de romper con ellos. Pero no me libré. Nunca lo haces. Ellos me han perseguido desde entonces,
y ahora te han visto a ti. No confíes en nadie. No vuelvas a buscarme. Vive tu vida, y olvida esa noche. Lo siento. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla de rabia y determinación. Sombra no solo me había salvado, sino que había sacrificado su propia libertad para hacerlo. Y ahora, los mismos que lo perseguían estaban tras de mí. No podía dejarlo solo. No después de todo. La trabajadora del albergue me dio una última pista. Sombra había mencionado un lugar, un viejo almacén abandonado en las afueras, donde solía esconderse cuando las cosas se ponían feas. Fui al almacén esa misma noche, armada solo con el llavero, la carta y una linterna. El lugar era un laberinto de metal oxidado y cajas cubiertas de polvo. Cada paso resonaba, y el aire estaba cargado de un olor a aceite y humedad. Cuando llegué al fondo, lo vi. Sombra estaba allí, sentado contra una pared, con sangre seca en la camisa y el rostro demacrado. Pero no estaba solo. 2 hombres estaban con él, uno apuntándole con una pistola, el otro revisando una bolsa llena de documentos. Me escondí detrás de una pila de cajas, conteniendo la respiración. Ya te lo dije, gruñó Sombra, con la voz rota pero desafiante. No tengo lo que quieren. Lo destruí hace años. El hombre con la pistola soltó una risa seca. No mientas, Vicente. Sabemos que guardaste los archivos. Y ahora esta chica está metiendo las narices. Si no hablas, iremos por ella. Mi corazón se detuvo al escuchar mi descripción. Sabían quién era. Y entonces, entendí todo. Los custodios no solo querían a Sombra, querían algo que él tenía, algo que podía destruirlos. Y yo, sin saberlo, me había convertido en una amenaza para ellos. No sé de dónde saqué el valor, pero no podía quedarme allí escondida. Salí de mi escondite, con las manos en alto, y grité, déjenlo en paz. No sé qué quieren, pero no voy a dejar que lo maten. Los hombres se giraron, sorprendidos, pero Sombra me miró con una mezcla de terror y orgullo. Antes de que pudieran reaccionar, él aprovechó la distracción. Se lanzó contra el hombre con la pistola, derribándolo. El otro intentó sacar un arma, pero corrí hacia él, empujándolo con todas mis fuerzas. No sé cómo, pero logré tirarlo al suelo. Sombra, con un esfuerzo que parecía imposible en su estado, desarmó al primero y lo dejó inconsciente de un golpe. Nos miramos, jadeando, rodeados de caos. ¿Por qué no te fuiste?, me preguntó, con la voz quebrada. Porque tú no te fuiste aquella noche, respondí. Por primera vez, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Me contó todo. Su verdadero nombre era Vicente, había sido un informante de los custodios, pero se reveló cuando descubrió sus crímenes. La noche del accidente, estaba huyendo de ellos, y al salvarme, dejó pruebas que podían exponerlos. Esos documentos eran su seguro, pero también su maldición. Los había escondido, y ahora los querían a cualquier costo. Con los hombres inconscientes, tomamos los documentos de la bolsa y escapamos. Vicente me llevó a un lugar seguro, una cabaña en las montañas donde había planeado esconderse. Allí, me explicó cómo usar los documentos para exponer a los custodios. Contacté a mi amigo de los registros públicos, quien tenía contactos en la prensa. En pocos días, los documentos llegaron a las manos correctas, y una investigación masiva se desató. Los custodios, o lo que quedaba de ellos, cayeron uno por uno. Vicente no quiso quedarse. No soy bueno para las despedidas, me dijo, con una sonrisa triste. Pero gracias. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Le rogué que no se fuera, pero él insistió. Tú tienes una vida que vivir. Yo ya tuve la mía. Antes de partir, me dio el llavero. Guárdalo. Para que recuerdes que a veces, salvar a alguien también te salva a ti. Nunca volví a verlo. Pero cada año, en el aniversario de aquella noche en la carretera, dejo una flor en el lugar donde ocurrió el accidente. No sé si Vicente está vivo, si encontró paz, pero sé que, por un momento, nuestras vidas se cruzaron para sanar algo roto en ambos. Y eso, para mí, es suficiente.